Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Salmos 46:10. Estad quietos y saber que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios. Les saluden quienes le habla, Kathy Shiralite Núñez y mi querida hermana Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, Kathy. Hola, hermanas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, o Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombría del Ministerio de Integridad y Sabiduría, y transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, dale me gusta y este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado Las virtudes de un espíritu dependiente. Wow. Y Kathy, queremos darle gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y sus mensajes. Amén. Realmente es una verdadera bendición para nosotras y poder compartir con ustedes. Queremos invitarlas también a sacarle mayor provecho al contenido de los programas de Mujer para la Gloria de Dios a través de la pregunta de introspección que estamos posteando en nuestra página de Instagram. No dejen de responderla, será de mucha bendición para ustedes. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Kathy, ¿tú puedes orar? Amén. ¿Cómo no? Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por ese día que levantamos de nuevo donde tu misericordia es nueva. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que a pesar de nosotros, tú nos perdonas, tú nos usas, tú nos empujas, tú nos convence, tú nos das la vida que nosotros podemos dar a ti, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Amén, y yo te pido primero por todos los aparatos y cosas que yo no entiendo, pero tú sí entiendes, que todo sigue trabajando, Señor, y las personas que están manejando todo eso, las redes, etcétera, dale tu bendición, Señor. Deja que ellos sienten tu agrado por lo que ellos están haciendo por ti. Y quiero pedir por cada persona que oirá este programa, Señor, que en alguna forma que tú brilles en su mente, Señor, que en alguna forma tú crees en sus corazones, que ellas o ellos que están oyendo, Señor, puede vivir más para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Well, Mayra, la semana pasada vimos cómo el Señor cambió los planes de Pablo y Bernabé al llevarlos de su ciudad hacia un avivamiento que estaba ocurriendo en Antioquía. Así es. Y de allí usarlo como un equipo con sus dones y talentos para comenzar a expandir el mensaje de la palabra al resto del mundo. Así es. Hoy queremos continuar evaluando este llamado que recibieron estos hombres. Aquellos que nos acompañan cuando en Mujer para la Gloria de Dios estudiamos la vida de Moisés, recordarán que pasó 40 años en el desierto. Sí, no 4, no 40. 40, exactamente. Yo quejo de 4 y 40. Exacto. Rodeado solo de ovejas. Y llegaron a esta conclusión cuando evaluamos sus circunstancias superficialmente, porque Moisés realmente no pasó estos 40 años solo, sino a solas con Dios. Amén. Ahora veremos cómo Pablo le tocó irse solo hasta Arabia, en donde pasó 3 años recibiendo instrucciones de Dios. Él y Cristo solamente. Me pregunto, ¿cuántas de nosotras hacemos un alto en las actividades diarias para tener tiempo a solas con Dios?
No me estoy refiriendo al tiempo de ir a la iglesia, a Claro. la escuela dominical, a oír un programa, Claro. ni al estudio de bíblico, aunque todas estas actividades son buenas e importantes. Me estoy refiriendo al tiempo que invertimos con la palabra Así en es. su meditación y en la oración. Solemos estar absortos en los afanes y cada día con más afanes en la agenda. Y a menos de que intencionalmente hagamos un stop, no nos tendremos a evaluar nuestra relación. Definitivamente con es Dios. así, Katy. Sé que todos tenemos muchas obligaciones con las cuales cumplir. Sin embargo, nuestra relación con Dios es lo más importante en nuestra vida. Definitivamente. A menos de que presupuestamos un tiempo específico a solo con Él, el tiempo nos va y antes de darnos cuenta estaremos cansadas, agotadas y espiritualmente secas. Wow, Katy, sí. Sí, cuánta verdad tú acabas de decir. Yo estaba Yo creo que pensando todos mientras tú hemos hablabas, yo me hecho ubicaba, así es, y es tan fácil pensar, Katy, porque que como estamos trabajando para el Señor, Así es. nuestro crecimiento espiritual está bien, cuando en realidad estamos al borde del precipicio, estamos Así al es. borde de una caída. Es importante que disminuyamos la velocidad de nuestras vidas para poder escuchar Ay, la sí. voz de Dios. Y eso me trae a la mente realmente cuando Elías tuvo un gran celo por el Señor. Sí. Eso en Primera de Reyes lo podemos leer. Él se escondió en una cueva y pasó un viento, luego un terremoto y después un fuego. Mas Elías no vio al Señor en ninguno de estos fenómenos, sino que después, a través de un susurro de brisa apacible, eso me encanta a mí, de un susurro de una brisa apacible, fue que Elías finalmente oyó la voz del Señor. Él se apartó en una cueva a solas cuando escuchó al Señor. Y quiero resaltar que Elías fue un profeta al que le tocó luchar contra los dioses paganos y contra su propia gente, quienes rechazaron inclusive al mismo Señor. Y todo este afán produjo que él malinterpretara lo que estaba ocurriendo. En su mente, Elías era el único que era fiel al Señor. Sin embargo, fue el mismo Señor quien le dijo que habían 7,000 personas que estaban orando y que no se habían postrado ante Baal. Mira, Katy, el afán suele producir una distorsión Así es. en nuestra forma de apreciar la realidad y en nuestra manera de pensar. Así es. Es por esto que necesitamos volver a Dios una y otra vez para que Él enderece nuestros pensamientos. Es decir, que nuestro diario vivir, en vez de aumentar la velocidad o la cantidad de actividades, es mejor reducir la marcha y reflexionar si todo lo que ocupa nuestra vida viene de Dios. Ouch. Ouch, te dolió esa, ¿verdad? A mí también. Al tomarnos un tiempo de reflexión a solas con Dios, nos podemos percatar de lo que realmente es importante a la luz de las prioridades de vida que Dios nos ha dado y así dejar atrás la superficialidad. Necesitamos, Katy, profundizar nuestras convicciones en las verdades de Dios. Amén. Y esto es justamente lo que Pablo hizo. Amén. Se quedó solo y de seguro reflexionó sobre su pasado. Y pudo percatarse de cómo no pudo ver la realidad, que qué tan equivocado estuvo, aun cuando realizó tantos estudios religiosos. Y la palabra verdadera, no estaba Amén. leyendo otro libro, fue No. la palabra. Aún estudiando esta misma palabra de Dios, llegó a comportarse como el peor de los enemigos de Dios. Wow. La falta de tiempo solas con Así Dios. así es. Y lo que él le corrió cuando iba en el camino hacia Damasco, me imagino que se le repitió en su mente continuamente: Saulo, Saulo, Así ¿por es. qué me persigues? El tiempo que apartamos para hacer un alto en nuestras vidas e intimar con Dios no es tiempo perdido, como el mundo nos dice. Este es un tiempo bien invertido. Amén.
es el tiempo que Dios utiliza para reorientarnos, como Elías no sabía que había 7,000 más. Dios nos oriente, nos dice Totalmente. la realidad de lo que está pasando. Y como sus caminos no son los nuestros, si dependiera solo de nosotras, todos terminaríamos alejados de Dios. Así es. Somos nosotras quienes necesitamos mantenernos caminando estrechamente con el Señor y así asegurarnos de que estamos yendo en la misma dirección que Él camina. Y para hacer esto creo que deberemos escuchar más y hablar menos. Ouch, otra ¿Cómo vez. es? Escuchar más y hablar menos. Eso es muy importante para nosotras las mujeres porque... Así mismo es. Y yo sé que esto de callarnos es algo difícil de hacer para nosotros las mujeres, pero la realidad es que aprendemos más escuchando que hablando. Definitivamente. Muchas personas solo van donde Dios con una lista de peticiones hasta terminar con una amén. Y no se dan cuenta que la oración es una conversación con Dios. Él siempre nos está escuchando, pero muchas veces nosotras no le estamos escuchando a Él. Definitivamente es así, Katy. Y otra área de nuestro carácter que debemos desarrollar, y esta como que fue para mí, es la paciencia. Aprender a esperar en el Señor. Ouch. Yo no sé tú, pero Dios ha tratado conmigo a través de los años. Y sigue trabajando. Y sigue trabajando con mi paciencia. Yo le digo, ¿y por hasta cuándo? Yo pensé que había mejorado. Y tú sabes que Katy, Él nunca tiene prisa. Y en la misma forma en que sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros, como tú dijiste, sus tiempos tampoco lo son. Así es. Que podamos entender eso. Amén. ¿Cuánto nos ahorraríamos? Nosotras queremos todo para ayer, microondas, rapidito. Pero Dios, conociendo nuestras personalidades, nuestras debilidades y sobre todo nuestro pecado, quiere enseñarnos en la espera lo que realmente necesitamos a lo largo de nuestro caminar en la vida. Amén. Que podamos entender eso, que esa verdad como que la podamos abrazar. ¿Cuánto más paz nos traería? Definitivamente, Katy. Muchas veces nos molestamos al tener que esperar, cuando en realidad en la espera Dios no solamente nos está enseñando algo, sino que también nos está protegiendo hasta de nosotras mismas. Sí, mismo es. Hasta de nosotras mismas. Sí, mismo es. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Hay áreas de nuestro carácter que necesitamos trabajar y en la espera es que Él nos enseña. Así Katy. es. Cuando aprendemos a esperar en el Señor, nuestra vida se hace mucho más fácil. Amén. Que nos ayude, Dios, ayúdanos. Y es importante que nos percatemos que la vida espiritual es totalmente opuesta a lo que nos enseñan en el diario vivir. Por ejemplo, nosotras criamos a nuestros hijos para que estos se conviertan en adultos capaces e independientes. Un día estos tendrán su propia familia y van a necesitar tener la fortaleza de carácter y la habilidad para mantenerla. Mientras que por el otro lado, la vida espiritual, fíjate esto, es aprender a depender totalmente de Dios con todo. Así Mira la es. dicotomía. O sea, no estoy diciendo con esto que no debemos dar una buena educación a nuestros hijos, sino que ésta no sea a expensa de una educación espiritual en el hogar. Excelente ejemplo. Y esto, para los padres que siendo cristianos ahora están educando, es una verdad que, wow, porque yo eduqué a mis hijos, crié a mis hijos sin conocer a Cristo, sin tener a Cristo en mi corazón. ¿Cuánto me hubiese yo ahorrado? ¿Cuánto hubiese podido aprender? Entonces, sí, las madres y padres que tienen la oportunidad, siendo cristianos, qué bendición poderlos criar en la verdad de Cristo. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a ser, por un lado, independientes en su forma de pensar? Porque no queremos que piensen igual que el mundo y al mismo tiempo que estos aprendan a depender de Dios. Es vital que nuestros hijos procuren ser capaces y exitosos en las carreras que decidan seguir y al mismo tiempo que dependan de Dios en cada paso que den. Eso le asegura
le asegura un éxito, o sea, poder Exactamente. sus dones y talentos usarlo, pero al mismo tiempo depender de Dios. Y parece una contradicción. Pareciera. Es lo que nosotros tenemos que Exactamente, hacer como padres. porque Dios le ha dado a cada hijo inteligencia, dones, habilidades y personalidades. Y esta es una de las formas que Él utiliza para dirigirnos por sus caminos. Y esta es solamente la mitad de su llamado. Los cristianos necesitamos identificar por dónde caminar en medio de cada decisión, siempre buscando poder identificar la voluntad del Señor. Amén, amén. Esa dependencia y independencia. Exactamente. En la forma de... Exacto, dirigido por el Señor siempre. Claro, porque el Señor sabe el futuro, Él sabe lo que está pasando ahora. Hay cosas que están atrás de la pantalla que yo no veo, pero Dios sí, a mí me encanta, Katy, que como recordarme que Dios fue que escribió mi historia y la tuya también. O sea, uno cree que uno está escribiendo su historia, pero ya la escribió, entonces, wow, qué garantía poder escuchar su voz y poder hacer su voluntad, porque garantiza que estamos dentro de sus propósitos, que siempre son buenos. Exactamente, y eso es el real Amén, éxito. amén, amén. Y no puedo imaginar la carga de levantar una familia sin la ayuda de Dios. Eso para mí es imposibilidad. Imposible. En esta época, wow. En cualquier época, pero parece pero que en más esta, difícil sí, en ahora. esta pareciera como que wow. A menos de que busque el rostro del Señor mientras crió a mi familia, me sentiría todo el tiempo abrumada porque esta tarea es enorme y no tengo en mí lo necesario para hacerlo en mi poder. Así es. Somos seres imperfectos que cometemos errores y que pecamos, a menos de que seamos lo suficientemente humildes para pedir perdón a Dios y a nuestra familia, lo que en sí mismo demuestra nuestra dependencia de Dios ante los hijos. Y no tenemos ninguna garantía sin Dios. Ninguna. Como cristianos podemos descansar en el Señor, aun cuando nuestros hijos no viven según los principios cristianos, porque entendemos que Dios es perfecto. Y hace todo perfecto en su tiempo, como tú dijiste. En su tiempo. En su tiempo. Sin embargo, esta convicción no se da automáticamente, sino que resulta de caminar estrechamente con el Señor por años, a la par de que hacemos lo que Él nos enseña. Amén. El carácter es forjado en el tiempo. Y esto es justamente lo que ocurrió con la vida de Pablo. Él era un hombre totalmente independiente, con pasión, por lo que él creía, tenía valor. Claro. Era fuerte. Él tenía una convicción y luchaba por eso con pasión. Exactamente, apasionado y fuerte y hasta testarudo. Muy. El único problemita era que estaba trabajando en contra del Todopoderoso. Así es. Un problemita. Sí, simple. Y esta es una batalla imposible de ganar. De ganar, jamás. La conversión de Saulo fue instantánea. Sin embargo, la formación de carácter de Pablo tomó tiempo. Dios primero cambió su corazón y mente para cambiar estas cualidades en virtudes y así ser usado por Dios. Amén. Leemos en Hechos capítulo 9 que Pablo se quedó algunos días con los discípulos en Damasco y luego predicó poderosamente en las sinagogas. Amén. Pablo tenía la inteligencia, tenía la capacidad, la educación y la habilidad de ser un gran predicador, pero le faltaba lo más importante, el carácter. Exacto. Y Dios en ese momento. En ese momento Dios se iba a ocupar de eso. Así ya mismo. Dios lo sabía. Y en ese momento, Katy, el carácter era muy importante, porque asimismo leemos en el mismo capítulo que los judíos planeaban matarlo. El gran perseguidor ahora era el perseguido. Wow. Este hombre tan valiente, ahora con temor y humillado, porque las mismas personas que antes lo elogiaban, ahora querían matarlo. ¿Y quiénes fueron los que vinieron a rescatar al famoso Saulo?
Podemos leer en Hechos 9, versículo 25, que dice, sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Qué vergüenza. Sí, ubícate ahí. Para nosotros, son personas desconocidas porque la Biblia no dice quiénes eran. El gran y famoso Saulo, fuerte e independiente, tuvo que depender de algunos discípulos anónimos para salvar su vida. ¿Tú te fijas cómo son las cosas del Señor? Bajándolo en una canasta, colgada de una cuerda en medio de la noche. Yo me imagino, o sea, a este hombre, la humillación y al mismo tiempo la gratitud que Pablo debió tener hacia estas personas. Los mismos a quienes antes perseguía fueron los mismos que se ocuparon de salvar su vida. ¿Tú te imaginas lo que él sentía en su corazón en ese momento? La contratiempo, debe ser la gente que me está matando. Sí, o sea, una confusión, o sea, como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo estoy totalmente confundido. Totalmente, y esto tiene un parecido a lo que ocurrió con Moisés, el gran nieto de Faraón. Mató a un hombre y tuvo que huir a un desierto en donde el Señor comenzó a forjar su carácter. Ahora el gran Saulo tiene que escapar a Arabia por lo mismo. Y tú sabes, Katy, que Dios hace eso con nosotros. Así mismo nos lleva a los desiertos, o sea, nos presenta para formar nuestro carácter. Y por eso tenemos que ver que es una bendición cuando estamos en medio de un desierto, pero sabiendo que estamos bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú estabas hablando, me vino a la mente, aunque yo estoy siempre estudiando la palabra y orando, etcétera, a menos que yo tenga ese tiempo de Dios, no solamente a meditar sobre la palabra, pero meditar sobre lo que está ocurriendo en mi vida. Amén. Así. ¿Qué es Dios haciendo? No lo que yo veo naturalmente, porque eso nunca es lo que Dios está haciendo. A menos que yo tome el tiempo, yo evalúo eso. Miren, me estoy bajando en una canasta, la misma gente que yo estaba yendo casa a casa para matar, y mi propia gente, y no solamente la gente con quien él trabajaba, la gente eran líderes con él, la misma nacionalidad, la misma religión, contra él. Contra él, así es. A menos que él podía pensar, y el Señor le dio 3 años pensar sobre esto, para entender los caminos de Dios. Amén. Porque cuando yo entiendo los caminos de Dios, ya es más fácil seguir caminando, porque yo confío más. Porque yo vi lo que él hizo antes. Y tú sabes que, Katy, que a veces nuestra testadurez alarga el proceso, mientras que nuestra obediencia lo acorta. Entonces tenemos que tener ese tiempo con el Señor para poder escuchar su voz no audible, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Pero Él pone en nuestro corazón. Es como si fuera audible. Es como si fuera audible. O sea, a mí me ha pasado. Es más alto que audible. A mí, sí, y más duro y más doloroso muchas veces. O sea que así es. Con esto vamos a una pausa. Regresamos en pronto. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Mujer para la gloria de Dios, estamos regresando después de una pausa. Antes de esa pausa, Mayra, estábamos hablando de cómo nosotros tenemos que evaluar los acontecimientos en nuestra vida, porque muchas veces Dios está hablando con nosotros, está enseñándonos. Pero si estamos muy ocupadas en todas las cosas, incluyendo el ministerio, no estamos oyendo lo que Él quiere decir a nosotros. Nada. Y eso es tan importante. Es no solamente conocer la Escritura, es que como yo puedo aplicarlo a mi vida. Y ¿sabes? Como Dios está aconteciendo a todo, Él está orquestando todo
obviamente yo tengo que evaluar lo que está pasando según su orquestación. Amén. Y eso, cuando uno comienza a crecer en su fe, crecer en su confianza en Él, porque las cosas a mí no me parece que debe ser así. Y yo veo lo que el Señor hace y me doy cuenta, ay, equivocado otra vez. Él sabe lo que hace. Y regresando al programa, estamos diciendo como Saulo tenía que escapar a Arabia para tener ese tiempo con el Señor. Y no es diferente con nosotros. Amén. Tenemos que pasar por humillaciones en la vida para poder darnos cuenta de que no somos nadie. Amén, así es. Todos nosotros, yo creo que somos narcisistas, creo que somos importantes. El Señor está enseñándonos que Él es el único que es importante. Amén. Y aunque sé que la mayoría de nosotras nunca tuvimos la fama de Pablo o Moisés. Por supuesto. Sin embargo, Dios hace lo mismo con cada uno de sus hijos y en un grado u otro. Y al continuar leyendo, vemos otra humillación que afrontó a Pablo. Amén. ¿Dónde fue el próximo lugar en que predicó? En Jerusalén. Wow. Si alguien conocía bien a esta ciudad, era Pablo. Así es. No solamente porque había estudiado allí, también tenía todos sus amigos, todos sus compañerismos, todos sus compañeros, excúseme, de los estudios y el trabajo que hizo después de estudiar, sino también porque en su persecución de los cristianos, esto fue casa a casa, buscando a los cristianos. Buscándolo uno a uno. Pablo de seguro conocía cada callejón que existía. Definitivamente. Él salió de aquí, o de allí, mejor dicho, como el gran Saulo, en formación para ser parte de Sanedrín. Y ahora él regresa como su enemigo. Qué humillante eso tenía que ser por él. Totalmente. Pero al mismo tiempo obedeció. Tenemos que ver el valor que ese hombre tenía, porque eso sí. se asusta cualquiera volver allá. Y aunque conocía a todas las personas importantes, ya él no era uno de ellos. Y peor aún, escucha lo que leemos en versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Y todos le temían. No creyeron que él era un discípulo ahora. Ya su propia gente no confiaba en él, ni tampoco sus nuevos hermanos en la estaba fe. en una posición muy difícil. Él está solito con Dios. Aunque está alrededor de muchas personas, claro, él todavía está sola. A solas con Dios. Aunque fue un tiempo difícil y aterrador para Pablo, se nota que Dios le estaba quebrantando su espíritu de férrea independencia. Esa es la manera de Dios. A mí sí mismo es. Y al mismo tiempo mostrándole su control sobre todas las circunstancias. Leamos en el próximo versículo, el 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Así es, Katy. Y vamos a observar el resultado de la efectiva intervención de Bernabé. Y leamos en el versículo 28. Y estaba con ellos, refiriéndose a Pablo, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Pero desafortunadamente los judíos eran iguales, intentando matarle. O sea, era lo mismo. Por eso los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso para salvar su vida. Y estimamos que Pablo pasó aproximadamente 5 años en este lugar, mientras la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo,
seguía creciendo. Eso lo vemos en el versículo 31. Y aunque Pablo era la persona que Dios había elegido para compartir el evangelio a los gentiles, Dios quería que estuviéramos claras en que no era Pablo haciendo la obra, sino él. Sí, porque él está en Cesarea cuando todo eso está pasando exactamente. en otro sitio. Y la iglesia creció aún sin la obra de Pablo. Así mismo O sea es. que Eso es Dios. Ese es Dios, esa es la manera de Dios. Me imagino que Pablo aprendió otras cosas en estos 5 años, aparte de que no hay duda de que Dios estaba formando su carácter. Una de las verdades que tanto Pablo y todas nosotras en el ministerio tenemos que aprender, Katy, es que Dios no nos necesita. Gracias, es algo Gracias, que tenemos Señor, que aprender. exacto, ayúdanos a entenderlo, a aprenderlo, a abrazarlo, y aunque es una bendición ser usadas por Él, la realidad es que Dios no necesita nada, Así es. ni a nadie, Katy. Sí, porque Él hace la obra, aun si es a través de nosotras. Él prepara todo, Él prepara los corazones con quienes estamos Amén. hablando. Somos micrófonos. Exactamente, Aparatos. simples micrófonos. Así mismo. Y otro punto que debemos aprender es a no sentir celos cuando Dios decide utilizar a otra persona. Dios es quien hace la obra a través de personas débiles, por lo tanto, debemos regocijarnos cuando Él decide usar a otra persona. Amén. Y eso es muy importante para nosotras las mujeres, que somos muy emocionales. Amén. Entonces podemos caer en celo, envidia, que son pecados, Así reales, mismo es. pecados. Entonces, Dios usa a quien Él quiera y todo es por gracia. Amén. Eso yo me lo recuerdo constantemente, que no es por los talentos, es por la gracia de Dios, Amén, que podemos amén. nosotros ser usadas por Él. Y aunque en nuestra naturaleza caída entendamos que debemos ser nosotras, por ejemplo, siempre las escogidas, Dios siempre sabe mejor que nosotras, porque Él es Dios. Amén. Sus caminos no son los Amén, nuestros. no son los nuestros. Y hay algo que Él está trabajando en nosotros, en la espera, y está trabajando en la otra persona, quizás que Él eligió en su Amén, carácter, amén. en lo que está haciendo. La otra cosa que vino a mi mente cuando estaba hablando es cómo sintió Pablo cuando las mismas personas que él estaba persiguiendo fueron las mismas personas que primero tenían miedo, obviamente, eso Definitivamente. natural, pero no cogió mucho tiempo para quitar ese miedo y seguir con él. Así es. Y él, tan terco en su forma de ser, no iba a ser capaz de perdonar tan rápidamente. Definitivamente. Eso explica por qué él es tan lleno de gracia después, porque el Señor no solamente le enseñó gracia cuando lo tumbó del caballo, vamos a decir, pero también le enseñó gracias usando las cristianas y los cristianos alrededor de él a mostrar, hasta Bernabé, Exactamente. un hombre lleno de gracia, él lo introdujo y pues uno entiende que el Señor utilizó para formar ese carácter es tan de maravilloso. Pablo. que Sí, tenía él Pablo. siguió con la pasión, siguió con la fortaleza, un hombre con mucho valor, Pero lleno de gracia. pero ahora lleno de gracia. Maravillosa Es obra de increíble, Dios en así una mismo. persona. Y por eso Romanos capítulo 12, versículo 15 a 16 nos enseña, hablando de cuando el Señor usa a otra persona, ¿verdad? Sí. Gozaos con los que se gocen y llorar con los que lloren. Tened el mismo sentir unos con otros. Amén. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es un error que cada uno de nosotros es. hacemos. Creemos que sabemos lo que debe ser y el Señor está riéndose. Así es. Es algo que cada una de nosotros tenemos que aprender. No es natural, eso no es la respuesta natural de nuestro corazón. Además de valorar los demás, cada uno de nosotros tenemos un rol dado por Dios y debemos ayudarnos unos a otras a llenar este rol, estimulándonos, animándonos y orando por ellas y no sintiendo celos.
que es la reacción natural. Pero después de ser cristiana, cuando yo siento eso, yo necesito primero admitir que estoy sintiendo. Pide perdón y ir donde el Señor, porque Él sí puede perdonarnos. Sí, porque es un pecado muy peligroso, Katy, porque trae otros pecados. Así mismo. Y después de esto, yo siempre digo, como hacer un plan. Que cada vez que eso entre, yo tengo que quitarlo. Coger cada pensamiento cautivo que es contra Cristo. Pues yo necesito hacer algo. Dios es que hace la obra, pero hay algo que nosotros tenemos que ser intencionales en hacerlo. Sí. Exactamente. Y no hay razón para autopromoverse. Cuando Dios nos tenga un plan, Él mandará a un Bernabé o a un anónimo para ayudarnos, como hizo con Pablo. Además, debemos recordar que es posible que el rol que Él nos tenga reservado sea en el anonimato. Puede ser que no vamos a ser en las estrellas. Vamos a ser la persona bajando esa canasta, que es tan importante que la persona que está en la estrella. Definitivamente. Y realmente, estos han hecho mucho más por el Evangelio que los pocos que salen en la televisión. Millones de pastores en pueblos pequeños, nunca llega a televisión, nunca llega a hacer pedido a las conferencias grandes. Pero ellos son fieles y están trabajando en sus iglesias, ayudando sus ovejas, y hay mucho más de ellos que los pocos que están en televisión. Y lo más importante, que Dios lo ve. Así mismo. O sea, no importa que no lo vea el mundo, el pueblo, o sea. Exactamente. Pero Dios lo ve. Así y eso debe mismo. ser suficiente para nosotros. Exactamente. Y realmente, estadísticamente, vamos a pensar como el mundo, ellos hacen muchas más obras que lo poco que están en televisión. Posiblemente. Porque hay millones de ellos, pueblos pequeños, pero están enseñando, amando, guiando sus ovejas. Y hay tantos pastores y líderes que humildemente sirven al Señor con amor y donde Él los ha plantado. Seamos pacientes, orando y evaluando las circunstancias con la óptica de Dios, por encima del sol, como Miguel siempre dice, para que realicemos la obra que Él quiere. Eso no lo que es nosotros clave, queremos. la obra que Él quiere, no la que nosotros queremos. Amén, amén. Y para hacer esto, Katy, necesitamos confiar totalmente en Dios. Esa es la clave, confiar totalmente en Él. ¿Y por qué? Porque la obra de Dios solamente tendrá éxito cuando la realicemos conforme a su manera, no a la nuestra. Eso, por favor. Cuando la realicemos conforme a su manera. Puede ser que yo estoy en el sitio y yo estoy haciendo lo que Él quiere, pero a mi manera. A mi manera. Y no voy a tener éxito. Y eso es falta de carácter. Amén, amén. Mi carácter tiene que ser confiada en el Señor para que yo haga no solamente lo que Él quiere, pero en la manera. En la manera que Él quiere. Y tenemos que saber que en algún momento es posible que forcemos las cosas, aun cuando parezca tener éxito. Sin embargo, veremos a largo plazo si esto realmente vino de Dios. Amén. Dios usualmente forja nuestro carácter antes de usarnos grandemente, porque las tentaciones son grandes. Ay, sí. A menos de que Él haya forjado nuestro carácter antes, la caída viene segura. Y aún más, si formamos parte del liderazgo, tenemos que seguir dejando que Dios forme su carácter en nosotras, porque Satanás es astuto y él tiene años observándonos y él conoce cada una de nuestras debilidades. Mejor incluso hasta mejor que nosotras mismas, Katy. Así mismo es. Estamos en la misma línea. Exactamente. Satanás es muy paciente, pero juega muy sucio. Tan pronto estemos débiles, él aprovechará para tentarnos en nuestras debilidades. Esta es una de las razones por la que debemos vivir, no 1, 2, sino 24/7, con nuestro radar puesto, porque Satanás no toma vacaciones y siempre está listo para devorarnos, como dice su palabra. Dice, ¿verdad? Exacto. Escuchemos la advertencia del Señor a través de Pedro
en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Esas son palabras fuertes. Pero muy fuertes. Noten la palabra. Devorar, o sea, devorar, destruirnos. Exactamente, mira esa palabra que él usó. No tenga cuidado con ser sobrio y estar alerta, porque Satanás quiere atacarnos. Exacto, nos está vigilando. No, es porque él quiere devorarnos. Buscando a quien devorar. Quiere destruirnos. Totalmente. Su intención es destruir el testimonio y hacernos inefectivos actualmente. No es nuestro testimonio, aunque él está destruyendo nuestro testimonio, pero su meta es destruir el testimonio de Dios. Mira, eso es ella pertenece a él, mira lo que ella hizo. Hacer quedar mal a Dios, así. Así mismo. Y entonces mi vida será inefectivo en la guerra espiritual. Totalmente. Y tú sabes que cuando tú ves a los animales en el jungle, ellos siempre buscan lo más débil, ellos buscan aquel que está apartado de los otros, lo más joven, lo más viejo, que ya no tiene la fuerza, y ¡dum! Eso es lo que coge. Cuando nosotros no estamos así, estrechamente con el Señor, nosotros somos uno de esos débiles. Estamos apartados. Y eso es donde Él ataca. Pues nosotros, es otra razón que necesitamos la familia de Dios. También. Necesitamos la iglesia, necesitamos confrontar una a otra. Así es. Porque nuestra mente es entenebrecida en muchas áreas. Y mi corazón, no sé tuyo, pero mi corazón es totalmente. Amén, así es. Estamos todas así. Así. Totalmente confundidos. Sí. Pablo nos dice en Efesios 6 que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo. O sea, no dice que yo me voy a ir a buscarlo para pelear. Estar firmes. Revestirnos de toda la armadura de Dios. Exactamente, porque no soy yo, es Dios que va a pelear para mí. Pues yo no me voy a buscarlo porque él es más fuerte que yo. Amén. Y eso es parte de la falta de carácter, cuando yo creo que yo puedo con Satanás. Yo tampoco puedo, es Jesús que lo hace. Amén. Yo solamente tengo que mantenerme firme. Amén. ¿Y cuáles son estas armas que el Señor usa contra las insidias del diablo? Vivir una vida piadosa, ceñida en la verdad, Amén. Revestido en justicia, Amén. Preparadas siempre compartir el evangelio, cuidando nuestras mentes del mundo y llenándolos de la palabra de Dios. Amén. Y con todo esto, orar en todo tiempo, no cada vez en cuando, No, en todo tiempo, eso hay que repetirlo. en el Espíritu. Note eso, no es solamente orar, es orar en el Espíritu. Yo necesito esa conexión, porque yo puedo ir, sí, Señor, ya, gracias, amén. No, es orar en el Espíritu. Dios es quien hace la obra desde el principio hasta el fin. Y dependemos totalmente de Él. Amén. Damas, yo no sé si... Llegó el momento. Llegó el momento que tenemos que parar. Pero quiero preguntarle si tú querías añadir otra cosa sobre lo que estamos hablando. Mira, Katy, realmente hablando en esta mañana, o sea, ha venido a mi mente tantos momentos en que yo me he desconectado espiritualmente y donde me he estado débil y he sido atacada por Satanás a través de mi mente, con pensamientos, o sea, cosas como exactamente que definitivamente yo no puedo combatir en la carne. Tiene que ser en el espíritu. Así mismo es. Y así mismo también ha forjado mi carácter a través de pasarme por desierto, por pruebas, y me repite las pruebas una y otra vez porque no estoy lista como Él quiere que yo esté, sobre todo en la paciencia, en esperar en Él. Amén. Eso lo he vivido en carne propia y le doy muchas gracias a Dior por
por amarme tanto que se ocupa Exactamente. de mi carácter. Exactamente. ¿Quién soy yo? Exactamente. ¿Quién soy yo para que tú estés pendiente de esos detalles de mi carácter? Y nosotras tenemos que vivir así mismo. Realmente agradecidas de Dios y en medio de la prueba estar en paz, sabiendo que Él es Dios. Amén. Y que Él está en control y no nosotras. Y podemos confiar Totalmente, porque Él es bueno. Porque Él es bueno siempre Él, o sea, sus propósitos son buenos y perfectos. Entonces, aunque no parece en el momento porque yo estoy en dolor. No, y si lo vemos en la carne, pero nosotros tenemos que caminar en el espíritu. Es la única manera. No caminamos por vista. No por vista, sino por fe. Eso es tan bien lo que dice. Y una de las cosas que hablamos aquí, pero yo encuentro sí es verdad, muchas veces cuando estamos muy, muy ocupadas es cuando Satanás nos ataca. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos cansadas. Así o sea, mismo. estamos tan ocupadas y yo, o sea, tengo mucho temor. Así mismo. Mucho temor en caer en eso, quizá ya por los años que llevo, o sea, porque no soy tan joven y he vivido muchas cosas, me doy cuenta que cuando estoy cansada tengo que parar. Amén. Amén. Porque y coge el descanso. Exactamente. En el Señor. En el Señor. Pues tengo que decirla, la verdad es, ya. Se acabó. No hay más tiempo, tenemos que parar. Es importante que esta semana pensemos si queremos seguir estos ciclos, abundancia, expectativa, decepción y quejas. Y si entendemos que la respuesta es sí. Pidamos perdón al Señor. Amén. Y hagamos un plan de buscar la mano del Señor en nuestras circunstancias. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Y así es, Katy. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, o peticiones de oración, o una consulta puntual, pueden enviarla a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadedios@gmail.com. Además, recuerden entrar en la página de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este programa de Mujer para la Gloria de Dios y compartirlo para que otras puedan ser también edificadas. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas de la fe, lo que por gracia Dios nos Amén. Ha ido revelando. Amén. Miren, hermanas, apreciamos mucho sus oraciones para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Nosotros necesitamos que oren por el programa Mujer para la Gloria de Dios y por toda la programación de Radio Eternidad, porque Amén. Definitivamente necesitamos la protección de nuestro Señor. Satanás quiere devorarnos, exacto, para que no sigamos hablando verdad. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter y Instagram escribiendo @MPLG, D en mayúscula, en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, porque son sus caminos, no nuestros. Amén. Aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.